Que tuve. Bueno, chicos, buenas noches. Creo que todos conocen a Pablito. Eh, Nos coordinamos para esta clase. Yo estoy muy contento de que se ofreció a darla. Mm, Como les he dicho, si este curso nada más fuera de jalar perros, no tendría caso. Todos estamos aprendiendo cosas nuevas. Yo les invito a que abran la mente, aprendan más cosas. Yo le he visto cosas muy buenas a Pablo. De hecho, antes yo no me abría. Cuando uno no se abre, se encierra en un círculo donde incluso los mismos algoritmos te mandan solo información que saben que te gusta para que sigas conectado. Entonces nos cerramos y nos quedamos encerrados en esa cápsula de pura información que ya tenemos. No queremos que entre nueva información nueva a nuestro cerebro, porque el cerebro está preparado para eso, para mantenerte a gusto, contento y pues qué bueno que están aquí. Sobre todo felicito a los que contestaron el cuestionario. Fueron 5, ojalá hubieran sido todos. Espero que no se les trabe porque los que contestaron el cuestionario van a entender un poco más cómo va a ir la temática. Pues felicito a Jairo, que fueron de los que escogió, a Jairo y a Silva, Juan Antonio Silva, y ahorita pues supongo que Pablito nos va a explicar por qué los escogió, qué ve, y él desarrollará el tema. Creo que ya les había dado otra clase, entonces ya lo conocen. No es necesario que se presenten. Los que están aquí invitados, Jackie, pues también lo conoce, así que adelante, Pablito, te dejo los micrófonos. Ok, pues muchas gracias por invitarme, como siempre. Ahí estoy. Y pues bueno, como dice Benjamín, ya me conocen, entonces nos podemos saltar las presentaciones. Eh, la vez pasada hablamos un poco de cosas que parecían bastante esotéricas, ¿no? Programas de refuerzo, entre otras cosas. Y hoy vamos a hablar de la parte que a nadie le gusta, de la parte que a todo mundo le parece tediosa y de la parte que eh, a muchos de los entrenadores les parece incorrecta. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar un instrumento estandarizado. ¿Qué es un instrumento estandarizado? Un instrumento que ya ha pasado por todas las pruebas eh, de la ciencia y es un instrumento en la que la mayoría de las personas que se dedican a esto coinciden en que es un instrumento bueno y útil. Vamos a hablar del cuestionario CIBARC. ¿Qué significa CIBARC? Es el cuestionario de conducta e investigación. Espérate, que no hay investigación. Bueno, ¿Puedes repetir que no se sí, entendió bien? sí, se me fue la onda, pero ahorita no les voy a decir qué significa, estoy medio cansadito, pero vamos a ver, análisis, registro y presentación de datos con dos propósitos principales. El propósito número uno sería diagnóstico a favor del perro y el segundo objetivo es comercial. Y bueno, estoy metiendo esto porque en verdad esto les puede ayudar a aumentar el valor percibido del servicio y por tanto sus, los precios que cobran ustedes simplemente por aplicar el instrumento. Porque, dicho El sea de primero paso, es, el primer objetivo es diagnóstico a favor del perro. ajá, ¿Y el segundo? objetivo comercial, Ok, gracias. ¿no? Y entonces tenemos un instrumento que es bastante útil en más en más de un sentido. Y yo creí que ya estaba presentando, pero ahí voy. Pantalla de ventana. Ok, está bien. No se ve todavía, ¿verdad? Tengo que mover este para acá. No, sí, ya está. Ok,
Pues bueno, ya estoy compartiendo y necesito mi otra pantalla que no está aquí. Mm, Esta y esta. Ahí estamos. ¿No? Entonces, análisis, registro, comparación y exposición de datos de comportamiento, ¿no? El CIBARC es un instrumento de la Universidad de Pensilvania. La versión que contestaron ustedes es mi versión traducida del cuestionario, porque el cuestionario pues está en inglés y aunque Google Translate nos puede facilitar muchísimo la vida al momento de tener cosas en inglés en la computadora, eh, pedirle al cliente que utilice el Google Translate y ese tipo de cosas es un poquito complicado, ¿ah? Sobre todo porque no sabemos pues el nivel tecnológico que tenga nuestro cliente. Entonces hay que reducir la fricción al momento de compartirlo o intentar compartirle este tipo de instrumentos. Pero bueno, em, el CIBARC para mí no es un trámite, ni es algo que está de moda, o bueno, estuvo de moda en algún momento. Es un instrumento de trabajo y una forma de registrar, comparar y exponer datos de comportamiento, ¿no? Entonces, el día de hoy mi propósito es que hagan aquí capaces de leer un CIBARC sin ruido. Es decir, no vamos a interpretar nada, vamos a leerlo tal cual. ¿Mm? Y después de eso, la próxima sesión, ya vamos a hacer una interpretación funcional. Ajá, que eso es un poquito más complicado. Ujú. Eh, Como la vez pasada, les advierto, todo lo que yo digo se sostiene sobre entrenamiento libre de dolor, de estrés, de incomodidad, etcétera, etcétera. Mm, y vamos con la que sigue. Pues bueno, hoy, como ya les había dicho, vamos a leer un perfil. Ajá. El objetivo del día de hoy es que al final del bloque cada uno de ustedes pueda mirar el perfil. Escogí un perfil bastante equilibrado y que lo puedan leer, ¿no? Escogí este perfil porque justamente todo está correcto, exceptuando un factor. Entonces, eso nos permite como aislar la metodología que tendríamos que seguir para entender cómo funciona este CIBAR. Para la siguiente sesión, no escogí uno, sino dos, porque hubo uno que me llamó mucho la atención. Escogí el caso que me pareció que tenía mayor complejidad técnica y uno que me apunta a una patología muy específica. Ajá. Ok. Antes de la teoría, una pregunta honesta. Creo que en general hay tres motivaciones para eh, tomar este tipo de clase, ¿no? Una es el interés operativo o deportivo. Y bueno, les tengo que decir que el CIBARC es una herramienta de muchísima utilidad en estos ámbitos, porque además de poderte dar una línea de base de comportamiento y un registro más o menos preciso de qué está sucediendo con el perro, también se utiliza para el fenotipado conductual en genética. Eh, es decir, este instrumento es lo que están utilizando las personas que están investigando la genética del comportamiento. Entonces es bastante relevante. El segundo objetivo que podrían perseguir aquí es el objetivo comercial, que es encontrar algo que les va a dar una propuesta única de venta. Ajá. Este tipo de instrumentos los diferencia muchísimo en el mercado. Y el simple hecho de aplicarlo ya cae directamente en la percepción de valor del cliente, ¿no? Y el tercero, el interés en el bienestar, ¿no? Que es el vértice en donde todo confluye. Y este mismo dato que selecciona, que diferencia y que se cobra es el que, bien leído, mejora de forma eficaz, eficiente y efectiva la vida de cada perro. ¿Mm?
Entonces, aplicar bien esto sirve para muchísimas, muchísimas cosas. El cliente nos consulta por una conducta del perro, pero el perro, híjole, casi nunca tiene un problema, ¿no? Eh, el problema en realidad vive en las contingencias que sostiene el entorno, es decir, en cómo se relaciona el perro con su medio ambiente y qué es lo que le provoca al medio ambiente al perro. Ajá. Y dentro de esas variables del medio ambiente, de las más relevantes suele ser el tutor. ¿Y qué pasa? No podemos reprogramar al tutor. Intervenimos sobre la conducta del perro y sobre lo que ocurre a su alrededor. Y el tutor es el que administra estos cambios. Frente a esto, creo que regularmente nos podemos ir por 4 caminos, ¿no? Los 3 primeros no me gustan, eh, y, en serio espero que nadie lo tome como ataque, porque, es una forma muy común de hacer las cosas, y de repente cuando las nombro así puede sonar bastante violento y agresivo, pero no es mi intención. Y el primero es venderle al cliente la ilusión de control, que es el camino tradicional del adiestramiento, ¿no? El perro tiene ansiedad por separación, no, tiene reactividad. Ajá. Entonces a tu perro reactivo hay que enseñarle un sentado quieto muy sólido para que entonces el problema desaparezca, ¿no? Y digo ilusión de control pensando obviamente en Kung Fu Panda, ¿no? Cuando Wei habla con Shifu y le dice que tiene que abandonar la ilusión del control, es una escena muy bonita si no la han visto, porque es justamente eso, es una ilusión. No es que estés controlando el problema, es que parece que estás controlando el problema cuando en realidad internamente el perro sigue con ese problema. Ajá. Eh, la número 2, que es de mis favoritas porque es algo que sigo viendo con varios entrenadores, que es el de las tareas imposibles, ¿no? Llegas, el perro tiene un husky que le hace destrozos en la casa y entonces le dices al cliente, sí, no se preocupe, usted tiene que correr 20 kilómetros al día con su perro y está solucionado, ¿no? Siendo que tu cliente es una señora con sobrepeso y 80 años de edad, ¿no? O sea, le dices algo que no puede hacer y entonces la culpa recae en el cliente porque no hizo lo que yo le dije que hiciera, ¿no? Es la culpa del cliente por no aplicar las cosas que yo le dije que tenía que aplicar. Que técnicamente hablando es cierto, pero creo yo que es la responsabilidad del entrenador diseñar un programa de seguimiento lo suficientemente bien adaptado al cliente como para que el cliente sea capaz de ejecutarlo. Ujú. Eh, la siguiente, y creo que hay muchos entrenadores que son muy hábiles en esto por algún dote natural de gentes, en ser como el psicólogo del cliente y entonces poco a poco ir modificando su conducta a través de crear lazos de amistad con el cliente y irlo como apoyando en las transiciones que tiene que hacer, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso se sale de nuestro ámbito de competencia, ¿no? Nosotros vamos a ver al perro, no vamos a arreglarle la vida del cliente, aunque de hecho, dicho sea de paso, un adiestrador que se dedica a modificar conductas también tiene que ser capaz de modificar la conducta del cliente. Ujú. Eh, y el cuarto punto, que es a lo que vamos el día de hoy, sería investigar la fuente real del problema y trabajar sobre ella. Y en ese sentido, el CBARC es una herramienta en verdad invaluable. Ah, el CBARC fue desarrollado en 2003 por Yu Jing Su y James Arpel. eh, y esto es un reporte del propietario. Es una investigación conductual a partir de lo que nos dice
el tutor del perro. Y yo sé que eso es lo que causa la primera sorpresa o fricción. Pero Serpel dice de una manera muy clara que la persona que más ha observado al perro es su tutor. Pero ¿cómo vamos a obtener esa información? Pues lo importante es hacer las preguntas correctas. Y haces la pregunta correcta, el, el tutor te lo va a responder de la mejor manera posible. Ajá. Pero si haces preguntas más bien genéricas y este tipo de cosas, va a ser difícil. El feedback está ajustado, pensando justo en esta adaptación, para que el cliente nos dé exactamente la información que necesitamos. Esto nos da una forma de investigar, no un diagnóstico. Ajá. ¿Por qué? Por el sesgo del informante. Pero el sesgo del informante es la principal fortaleza de ese instrumento. No me parece que sea su debilidad. ¿Por qué? En el modelo que yo trabajo, que es un modelo de consultoría, eh, el reporte del cliente te dice lo suficiente del cliente como para darte cuenta de cuál es el problema que en verdad le molesta del perro. Y hay algo que suelo decirle a mis alumnos, que es que tu responsabilidad como entrenador es solucionarle el problema al cliente, porque el cliente es el que paga. Pero lo éticamente responsable de hacer es en secreto mejorar el bienestar del perro. El cliente tiene que saber que le estás resolviendo su problema mientras tú en secreto vas aumentando la calidad de vida de ese perro. O al menos es lo que yo pretendo hacer regularmente. Esta mirada eh, a través del tutor nos informa dos cosas cada pregunta. Ajá. Cómo es el perro y cómo es quien lo observa. Nos revela qué mira el tutor, qué le preocupa, qué magnifica y qué minimiza. Y esa doble naturaleza no es un defecto que haya que cubrir, ¿no? Eh, Más adelante vamos a ver un poco de la jerarquía de prioridades del cliente, pero eso viene para después. Por ahorita solo quédense con que el instrumento nunca habla solo del perro. Pero vámonos a lo práctico. ¿Cómo se administra? Ustedes le dicen el cuestionario, al tutor, perdón, lléname este cuestionario y cada subescala se calcula como un promedio eh, y eso hace que las lecturas se estandaricen, perdón. Y bueno, vamos a trabajar sobre estos tres perfiles que ya les había dicho hace rato. Eh, y no con el ánimo de resolver o ver el caso en particular, sino que sepan más o menos cómo moverse con este tipo de instrumento. Y aquí una de las exquisiteces que me encantan sobre hablar correcto y utilizar los términos, perdón, como deben de utilizarse. Em, lo que vamos a hacer con los resultados del feedback se llama evaluación funcional descriptiva. Ajá. Es decir, vamos a derivar una hipótesis a partir de las descripciones que nos está dando el cliente. Regularmente, esto en las calles se conoce como análisis funcional, pero no es así porque el análisis funcional es completamente experimental. Ujú. Y lo que vamos a utilizar eh, es un rango de referencia. De hecho, yo antes lo llamaba la curva de normalidad, pero después me di cuenta de que estaba en un pequeñísimo error. Ujú. Pero bueno, vamos al mero mole. Eh, Esto es lo que podemos ver de un perfil pues bastante equilibrado. ¿Por qué está equilibrado? Porque pues, las barritas verdes son verdes.
Ajá. Las barritas grises significa que no existe la conducta, que no se, eh, que el perro tiene oportunidad de ejercer la conducta, pero no la ejerce. Y esta pequeña barra amarilla es la que nos dice que ahí hay un problema. Y problema y no, porque la desviación es de 0.33. Es decir, se sale muy poco del rango de otros perros en condiciones similares que fueron evaluados. Para interpretar eh, esto, que es lo que vamos a hacer la siguiente sesión, o tal vez me adelanto un poco porque ahora me quedó muy pequeña la presentación, extrañamente. Eh, Hay que hacer una distinción entre la topografía de la conducta y la función de la conducta, ¿no? La topografía es eh, lo que se escribe, ¿no? Cómo se ve. Ajá. ¿Qué hace el perro? ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó después? Pero la función es la que realmente mantiene la conducta ahí. Es para lo que le sirve la conducta al perro. ¿Cuál es la consecuencia que está sosteniendo esta conducta? Dos perros pueden gruñir igual, la misma topografía, y estar haciéndolo por razones opuestas. Eh, y aquí vamos a tener eh, un pequeño problemita, ¿no? Eh, Se nos sugiere que distingamos si cada pregunta está orientada a descubrir una operante o una respondiente, es decir, condicionamiento operante o condicionamiento clásico. Pero resulta que en la realidad eso no existe. No es posible decir que una conducta es ni completamente operante ni completamente clásica. Y dicho sea de paso, porque ha habido muchas discusiones en redes estos días al respecto, los cuatro cuadrantes del condicionamiento no existen. Son una simplificación que hacemos para poderlo estudiar, pero cuando observamos la realidad, esto se desvanece por completo, porque no es posible separar estas cosas. Todas estas cosas son un continuo que sucede todo el tiempo. Y creer que las cosas son ítems individuales que podemos reconocer con facilidad es un error grave, grave. Ajá. Todas las conductas de las que podemos hablar y sobre las que podemos actuar van a ser conductas mixtas, ya sea una operante mantenida por una respondiente o una respondiente mantenida por una operante. Yo sé que esto es complejo, pero entonces traigo un par de ejemplos, ¿no? Eh, Primera escena, un clásico, el perro que le tiene miedo a la pirotecnia, ¿no? Entonces suena un cohete y al instante el perro se asusta, ¿no? Le late fuerte el corazón, jadea, busca dónde meterse y el susto aparece solo. Él no lo decide. Y a partir de ahí, el perro hace cosas. Corre a esconderse bajo la cama, se mete al baño, persigue a su tutor por toda la casa. ¿Por qué repite estas conductas? Porque esconderse le baja un poco la angustia. Ese alivio es lo que lo lleva a esconderse de nuevo la próxima vez. Es por eso, si él está buscando a su humano, es porque el humano le da seguridad. Entonces, sentir esa seguridad le empieza a quitar el miedo. Y aquí, pues es bastante simple observar, ¿no? Aquí lo que manda es el miedo. La emoción está primero y la conducta de huir aparece para aliviarla. Mientras el perro siga sintiendo terror cuando truena, seguirá buscando dónde refugiarse e incluso empezará a asustarse antes de tiempo cuando se nuble el cielo, suena el primer cohete o suena el primer cohete a lo lejos, ¿no? E incluso hay perros que empiezan a detectar la presión barométrica cuando le tienen miedo a las tormentas. ¿Mm? Y entonces,
¿qué hacemos? ¿No? Eh, lo exponemos de golpe al sonido a todo volumen y sin escape para que se acostumbre. No funciona, ¿no? Y hay que tener cuidado con esto porque a veces parece que sí. Hay perros que después de una exposición así se quedan quietos, dejan de esconderse y uno podría creer que el problema se arregló. Pero esa quietud no es calma, muchas veces es un perro tan desbordado que ya no responde. Un perro que perdió el miedo. La emoción de fondo sigue ahí y suele reaparecer y si reaparece es mucho peor, ¿no? Lo que funciona en estos casos es trabajar sobre el miedo mismo, ir presentando el sonido poco a poco en un volumen que no asuste, asociándolo con cosas buenas hasta que deje de significar amenaza. Y mientras tanto, pues darle un lugar seguro para refugiarse, ofrecerle confort, porque ese confort es lo que puede ayudar, ayudarle mucho a calmarse, eh, porque además las emociones no se refuerzan. Eso es un error que muchos entrenadores cometen desafortunadamente. Pero bueno, el miedo es el motor, la conducta que aparece, que es la de esconderse, es lo que el perro intenta hacer para apagar ese miedo, y por eso trabajamos sobre el miedo y, y no sobre esconderse. Ajá. Pongan mucha atención con eso. Sí, adelante. Ah, bueno, pensé que alguien quería hablar, pero no importa. Ok, déjame revisar aquí. El segundo ejemplo, el perro que pide comida de la mesa. Estamos comiendo y el perro se acerca a pedir, se sienta a un lado, mira fijo, da un golpe con la pata, de vez en cuando alguien le pasa un bocado, así que el perro aprende que pedir funciona y lo sigue haciendo. Ahora, fíjense en algo, cada vez que le llega ese bocado al perro, pues empieza a salivar, se le nota la excitación, el cuerpo se prepara para comer. Esa reacción es automática, ya no la decide el perro. Pero esa reacción no se sostiene sola, se sostiene porque el perro sigue pidiendo y al pedir sigue consiguiendo comida cada vez que se la pide, ¿no? Y por eso intentar quitar esta conducta es particularmente complicado. Ujú. No podemos pedirle al perro que deje de emocionarse cada vez que hay comida enfrente de él. Eso es automático y no está bajo su control. Como pedirías una conducta que el perro hace para conseguir algo, lo que funciona en estos casos es enseñarle otra conducta para el mismo momento y que esa sea la conducta que le traiga la comida. Empezamos por darle comida en un lugar alejado de la mesa, su propio lugar. Después reforzamos que vaya a ese sitio a la hora de la comida, sin premiar cada vez, sino de manera variable. Unas veces sí, otras no, sin que el perro pueda predecirlo. Con suficientes repeticiones, a la hora de comer, el perro irá solo a su lugar en lugar de pedir comida en la mesa. La conducta queda asociada a esa nueva situación. Cuidado con intentar resolverlo con extinción. Ajá. Si simplemente le dejamos de dar comida en la mesa hasta que se canse de pedir y entienda que eso no le va a dar un resultado. ¿Por qué? Porque eso, además de ser bastante difícil de sostener, sobre todo en familias numerosas, eh, es peligroso. Cuando una conducta que siempre funcionó deja de funcionar, de repente, lo primero que va a hacer el perro no es rendirse, es que va a insistir con más fuerza, se va a frustrar y de hecho se puede poner agresivo. Y ese estallido, ese arranque de extinción, va a estallar sobre quien más seguido les daba la comida, que en las casas casi siempre son los niños o los abuelos, justo los más vulnerables. Por eso no se trata de cortarle la comida, sino de cambiar el lugar y el momento en el que la consigue. Aquí la conducta de pedir es la que manda, porque es la que sigue trayendo al perro aquello que le provoca la reacción. Por eso se trabaja sobre la conducta, enseñándole otra mejor.
no quitándole la comida. Ujú. En las dos escenas conviven una emoción automática y una conducta repetida, pero en orden inverso. En la de los cohetes, la emoción está al mando. El perro actúa para apagar lo que siente y por eso intervenimos sobre la emoción. En la de la mesa, la conducta está al mando, el perro actúa y con eso provoca lo que siente. Y por eso intervenimos sobre la conducta, enseñándole una nueva. Saber cuál de las dos conductas manda es lo que nos dice por dónde entrar. Si nos equivocamos de lado, si inundamos al perro de cohetes en vez de trabajar el miedo, o le cortamos la comida de golpe en vez de enseñarle a dónde ir, no solo no resolvemos el problema, muchas veces lo empeoramos. Y en algunos casos podemos poner a alguien en riesgo. Pero bueno, ya tenemos los datos del feedback. Ahora, ¿qué hago con ellos? Porque muchos numeritos se ven padres y ya con ver numeritos mucha gente se conforma y tiene esto un efecto muy especial sobre el cliente. Si algo tiene una gráfica es real, ¿ah? Que es una cosa muy automática que no podemos evitar, ¿no? Creer un dato en cuanto alguien dice el 25% de la población, en cuanto metemos el porcentaje, ya nuestra cabeza dice, ok, sí, eso es cierto, ¿no? Eh, Se puede trabajar para no caer tan fácil en ese tipo de trampa. Algunos ya lo traen como eh, más natural el no creer en ese tipo de cosas, pero bueno. Veamos cuál es la conducta que aquí tengo a Juan Antonio de la Paz Silva Espinosa. Nos está describiendo como la conducta problemática del perro. ¿Sí? El perro se azota en el zaguán cada vez que pasa un perro por el frente de mi casa. Después que pasó, se relaja y se echa mientras no pasa ningún perro. Se encuentra relajado. ¿Sí? Con esa sola información ya podemos crear una etiqueta, es decir, ya sabemos que tiene el perro. eh, y podemos recomendar un plan de entrenamiento. Alguien que me diga con qué enfermedad etiquetamos a este perro. ¿De qué está enfermito el pobre? ¿Sí? Adelante, Jairo. Reactividad por barrer. Reactividad por barrera. Ok. ¿Por qué solo contra perros? Buena pregunta. Mm, Si el, sí, porque no la redirige únicamente, la dirige únicamente hacia perros. ujú, Me imagino esto es porque un perro está entrando a su zona, tiene curiosidad, al acercarse ve que no puede acercarse y entonces reacciona al no poder llegar a analizar el posible amigo o enemigo que pueda llegar. ujú, ok. ¿Alguien más levantó la mano, creo? Juan Antonio, perdón. ¿Será el motivo será querer socializar? Por la descripción en donde dice, eh, en donde dice que se azota, eh, Bueno, tendríamos que describirla mejor, pero un perro que quiere socializar, no estoy tan seguro de que se azote. bueno, es que Probablemente adelante, ahí Juan. ahí lo que quiero dar a entender es que corre, haz de cuenta, corre y llega a la reja, brinca la reja. Bueno, la palabra que utilicé fue Ujú, azotarse, ujú. pero en Llega y realidad, pone las patas delanteras, se sube y empieza a ladrar, ¿cierto? ándale. Ocasiona un ruido fuerte, altera al otro perro y ahí empieza a ladrarse. Ujú, ujú, ujú. Ok. Escuché otra manita.
Sí, Juan Carlos Navarrete Padilla. Adelante, Jaycee. Hola, buenas noches. Puede ser por frustración o estrés, ¿no? El perro no logra gestionar lo que está pasando afuera y por eso se azota. Ok. Ujú. Ok. Ya no escuché las manitas y me escucho duplicado. ¿Se te está oyendo eco, Pablo? Ajá. Sí, es el micrófono de Juan Carlos. Ok. Ok, vale. Son hipótesis interesantes. No podría decir aún si válidas o no, pero bueno, es aquí en donde agarramos el CIVARC. Agarramos el CIVARC y nos ponemos a ver todas las preguntas que se desvían del valor de referencia para tener una mejor idea del caso. En este caso, en el factor de agresión dirigida a extraños, nos pone que cuando carteros o otros repartidores se acercan a la casa. Ajá. Entonces, tenemos aquí una discrepancia entre lo que nos reporta el cliente y lo que dicen las preguntas, que es algo que va a pasar muy frecuentemente. ¿Por qué? Porque las preguntas aíslan componentes de la conducta del perro para que se tomen como elementos individuales sin tomar en cuenta la globalidad de las conductas del perro. Entonces, aquí me está diciendo que el perro se azota cada vez que ve a un perro, pero resulta que también cuando hay personas, pero cuando son personas, tal vez la intensidad es menor, o tal vez como son personas, sí tenemos planeado ir a ver quién está en la puerta, eh, o simplemente justificamos al perro y decimos, pues bueno, tocó el timbre y al perro el timbre le molesta, o algo por el estilo. Ajá. Entonces, aquí tenemos la conducta que reporta el cliente y la conducta del cuestionario. Pongan atención a esta en particular porque nos dice mucho del caso. ¿Va? En la estabilidad nos dice que se distrae fácilmente con otros olores o objetos. La conducta de persecución, persigue o perseguiría gatos si tuviera la oportunidad, persigue o perseguiría pájaros si tuviera la oportunidad, persigue o perseguiría ardillas, conejos u otros animales pequeños si tuviera la oportunidad. Después tenemos excitabilidad, que es justamente el factor que salió en amarillo. El perro se excita mucho cuando juega con su tutor u otros miembros del hogar, justo antes de ser sacado a pasear y justo antes de ser llevado al coche. Y uno dice, pues bueno, pues es normal, ¿no? O sea, es normal que el perro se emocione demasiado cuando está jugando, antes de que lo saquen a pasear y antes de salir en el carro. O sea, ¿cuál es el problema ahí? Pero después viene el factor de búsqueda de atención. El perro tiende a sentarse cerca o en contacto con el tutor o con otros, siempre que le sea posible. El factor de nivel de energía nos dice que a veces se porta como cachorro, ¿no? Que es muy juguetón, muy bullicioso. Y salen también algunas conductas especiales, eh, que, bueno, se pone medio loco hacia gatos, ardillas u otros animales que entran en el jardín. Escapa o escaparía de la casa o del jardín si tuviera la oportunidad. Se revuelca en excremento de animales u otras sustancias malolientes, come sus propios excrementos o de otros animales y orina sobre objetos o muebles dentro de la casa. ¿Qué es lo que les falta aquí a ustedes? ¿Qué les parece raro? ¿Sí? Adelante, Jairo. Me parece que no hay una calma antes de, no hay ejercicios mentales y probablemente hay paseos cortos. Ahí estás adivinando. Ok. Aquí no se trata de adivinar. Hay un ejercicio que me encantó en la carrera, que era en los primeros años teníamos que
decir con precisión y exactitud qué decía el poema. Y para poder decir con precisión y exactitud qué decía un poema, tienes que poderlo subrayar. ¿Ah? Si no está Ok. en el texto, no está. ¿Ah? Entonces, aquí hay varias cosas que me parece que podemos subrayar. ¿Por qué? Porque son extrañas. ¿Y por qué son extrañas? Porque no concuerdan con la descripción del caso. Ok. Ah, Eso es lo que quiero que identifiquen. ¿Qué se ve raro? la ¿Qué falta? ¿Qué excitabilidad. sobra? ¿Sí? Adelante. También la adiestrabilidad Está muy está bien. muy alta. Ujú. La adiestrabilidad está muy alta, la excitabilidad está muy alta. No muy alta, Ah, ligeramente alta. Este, entonces, a ver, profe, levantó perdón. la mano Yescas, vamos a ver qué nos dice. Hola, Adelante, Pablo. Beto. Hola, hola. Sí, mira, yo lo que veo es que, o sea, aparentemente tiene una distrabilidad alta, Ujú, o sea, entiendo yo que es reactivo prácticamente a todo, o sea, todo lo que venía en tu cuestionario, porque yo sí lo contesté, ujú, pero entiendo yo que en la revisión, o sea, aparentemente es como territorio, o sea, porque abajo donde dice conductas especiales, ujú. tienes, o sea, como que su adiestrabilidad choca con las conductas especiales porque dice que prácticamente es todo lo que tú esperarías que no em, haga Que un no haría un perro que perro bien tiene, adiestrado. Ajá. ajá, exactamente. Ujú, O sea, bien estimulado, bien organizado. No, no, esa no es la palabra. Bien, ¿cómo me dijiste? Estructurado. ¿Estable? ¿Estable ujú, manejaste? ujú, ujú. Sí. O sea, totalmente las conductas especiales chocan con la distrabilidad. Entonces, o una de dos, o el dueño te está dando o ahora sí que una versión contraria a lo que dice tu evaluación, o definitivamente son conductas totalmente como puntuales. O bueno, eso Ujú. lo diría yo. O bueno, al menos eso entiendo. Ok. Si nos quedara más en este nivel de análisis, te podría decir que le atinaste a la correcta, pero por las razones equivocadas. Ajá. Porque si nos quedamos nada más aquí, en este nivel de análisis, lo que debería de saltarnos a la vista es que el dueño se queja de que el perro se azota en el zaguán, pero no se queja de que orine sus muebles. ¿No les parece extraño? Ah, pe- Sí, pues sí es. perdón. Sí, sí, alguien iba a hablar. Sí, yo. Sí, adelante, adelante. Eh, Digo, al final la adiestrabilidad va un poco de acuerdo a eso, ¿no? O sea, entendiendo No. que sea una persona completamente afuera de nuestra, digamos que nuestro conocimiento ahorita, porque digo, Ujú, creo que yo ya veo un marcaje ahí, la adiestrabilidad ahí supongo que ya tendría que haber llegado a ¿cómo decirlo? Am, o sea, a enfocarlo mejor, tal vez. O sea, digo, yo creo que lo mencionas ahí porque si bien es un rasgo que lo presentó, porque entiendo yo que puedes aquí hablar en presente o pasado, ujú. y, em, formaría parte de tu evaluación, ¿no? Porque al final es algo que con lo que convive. No entendí la pregunta. Yo entiendo que el marcaje hoy para la persona no es un problema porque hay problemas más graves todavía. O al menos eso yo te diría, porque digo, de la evaluación que yo subí, pues Ujú, literalmente hablaba de un perro totalmente reactivo que hoy no me interesa cómo actuó con otros, siendo ujú, que hoy mi problema es cómo actuó conmigo. ujú. Entonces, obviamente, tu reactividad, o bueno, tu excitabilidad que manejas, pues primero es como en escala, ¿no? O sea, lo que me interesa de más a menos. Y obviamente teniendo en cuenta que es un perro equilibrado, en este caso, pues si bien es equilibrado, tal vez no tenga ese adiestramiento tan pulido como tú esperarías, por lo que te acabo de decir en la evaluación. No, en realidad, por lo que puedo ver, al propietario parece no importarle mucho que el perro haga esto.
O sea, es como algo que sucede, pero pues sí, quizás es algo que pasa y ya aprendiste a convivir con él. Hay algo que dice Doctor House que me encanta, que es que todos mienten. Mienten. Ajá. Y es que todos mienten no significa necesariamente que mientan a propósito. Significa que hay sesgos cognitivos que no le permiten al cliente ver ciertas cosas. Este tipo de instrumento te ayuda a hacerlas visibles. Ok. Ujú. Creo que alguien más había levantado la mano. Sí, Jairo, adelante. Estoy viendo en el apego que el perro busca el contacto todo el tiempo. Ujú. En casa está todo el tiempo buscando, o sea, marcando adentro de la casa, comiéndose sus excrementos. Cuando sale, se revuelca y escapa de la casa a la menor provocación. Entonces, la excitabilidad está ligeramente alta porque, bueno, el estar acariciando al perro constantemente genera excesos de dopamina. Entonces, eso aumenta la excitabilidad del perro. No, la excitabilidad, en este caso, creo que ellos, que es la que marcan en amarillo, que se sale como del panorama, porque lo que no queremos normalmente es un perro que esté todo el tiempo excitado, lo tenemos relajado. Entonces, Depende si eres entrenador o no, pero ajá. Entonces, eh, lo, el perro se azota en el zaguán, me imagino porque está todo el tiempo en la cochera de la casa y se mete únicamente cuando pasa perro. Bueno, ahí ya estoy adivinando otra vez. ujú. Entonces voy a cambiar. Está más tiempo afuera de la cochera, lo que hace que pueda ver o percibir no sé, al cartero, a otro perro, y ahí se desborda su excitabilidad, lo que hace que la adiestrabilidad, por ende, también sea alta. Ah, Ok. en este caso, yo creo que le preguntaría al dueño cuánto tiempo pasa el perro sin atención y cuánto tiempo le dedica a sus paseos y a su entrenamiento, si es que le da algún entrenamiento. Todavía no llegamos a la fase de preguntas, pero ya vamos para allá. Ujú. Mm, Sin embargo, mencionaste algunos factores que llaman mucho la atención, creo yo. O contesten ustedes, ¿por qué? Si el perro tiende a sentarse cerca o en contacto con usted o con otros siempre que le es posible, ¿cómo es que escapa o escaparía de la casa o del jardín si tuviera la oportunidad? O estamos pegados o nos queremos ir. ¿Qué pasó ahí? Ujú. El propósito de esto es encontrar preguntas, no encontrar respuestas, ¿no? Si a partir de aquí derivamos una respuesta, ya vamos mal. ¿Por qué? Porque entonces nos está faltando un paso que yo creo que es el paso más importante tanto en diagnóstico como en tratamiento, que es el análisis funcional descriptivo. Todas estas conductas tenemos que encontrar el ABC, antecedente, conducta y consecuencia. Y si queremos ir más allá de eso, tenemos que encontrar la motivación. Y si queremos ir más allá de eso,
tenemos que encontrar la respuesta emocional condicionada. Si llegamos hasta la respuesta emocional condicionada, pues simplemente la solución básicamente para todos los casos es contracondicionar la respuesta emocional condicionada. Eso te resuelve el 99% de los casos. Bueno, no, muchos menos porque hay casos que necesitan una derivación veterinaria. ¿Mm? Pero como modificadores de conducta, necesitamos descubrir cuál es esa respuesta emocional condicionada. No vamos a llegar hasta allá en estas 2 sesiones porque eh, el curso de esas cosas es un poquito más largo y me gusta hacerlo sufrir un poco, pero vamos a llegar a la secuencia ABC. Pero bueno, eso es para la siguiente sesión, porque me acuerdo que la vez pasada me pasé por mucho de mi tiempo. ¿Ah? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Parece que no hay preguntas. Ahí está. Adelante, Beto Yescas. Bueno, esto es bastante más práctico que la última vez. Digo, derivado de esta evaluación, digo, primero, quiero ocupar el caso de Jairo, digo, porque yo también llené huecos, o sea, dentro de tu gráfica, llené ciertos huecos con mi opinión, con lo que ves, con lo que observas de muchos otros perros que se te cruzan. Como hoy Pablo Herrera lleva este sesgo, que obviamente tienes, Ujú. a no involucrarlo a tu evaluación. Porque entiendo yo que hoy para ti eso es una gráfica, sí, pero ¿cómo llegaste ahí? O sea, digo, independientemente obviamente de la práctica, pero eh, ¿qué te hace hoy decir em, de qué manera abordar un problema? Porque hoy, digo, ahí en la evaluación yo vi 4 o 5 problemas, o sea, la micción en lugares donde no va, la reactividad a su territorio, o sea, el poco, digamos que el poco manejo o poco estimulación mental que tiene el perro, o sea, te da a entender que primero te necesitas trabajar con el dueño, obviamente, para que estimule. Después tratarías un poco de esa energía en demasía que tiene el perro, pero ¿cómo llegas o cómo es que haces tu evaluación desde arriba a lo más particular? O sea, ¿cómo llegas tú a decirle, oye, a ver, de todo lo que me dijiste, estas son las 4 o 5 cosas que veo más complejas de tu perro? Podría tratarte del 1 a la 3 si tú quieres, ¿no? O sea, digo, no sé si me di a entender. Este cuestionario tiene una propiedad muy interesante, que es que hace que el dueño se dé cuenta de lo que no se está dando cuenta, Porque son sus propias respuestas. porque son sus propias respuestas. Sí, claro. Y lo que tienes que cambiar al final, más allá de en realidad cambiar la conducta del perro o cambiar algo en el perro, lo que tienes que cambiar es la percepción que el dueño Sobre el tiene del perro. comportamiento. Ok. Ajá. Para O hacerlo sea, medible. Ok. técnicamente hablando, no te importa si el perro cambió la conducta o no. Te importa que el cliente perciba que la conducta está solucionada, ¿no? Desde una perspectiva puramente comercial. ¿Ah? Y por eso les digo, Ujú. hay que arreglar el problema del cliente mientras en secreto trabajamos al perro. ¿Por qué? A pesar de que está este movimiento ya muy fuerte, al cual yo pertenezco orgullosamente, de lo que quiero es el bienestar del perro y no me importa que tenga que sacrificar para que el perro esté bien, que sí tengo clientes de ese estilo. Lo que le importa a la mayoría es arréglame el problema que estoy teniendo con el perro, no el perro tampoco. Arréglame mi problema, ¿no? Mañana les voy a hablar un poco del flujo que yo tengo para hacer las cosas. Pasado mañana. Pasado mañana les voy a hablar un poco de eso, pero ya cuando lleguemos al punto del análisis funcional descriptivo, la verdad es que la respuesta se hace evidente y simple, muy simple. Por ejemplo, en este caso,
¿Qué es lo que harían? Lo más sencillo que se les ocurra para solucionar el problema del cliente en una sola sesión. Desensibilizarlo a que invadan No, su... no, en una sola sesión. Así de, te lo digo, lo hiciste y ya está. El primer día. Jairo, ¿Recuerdas mecánicas? Ah, dale paseos controlados. eso tarda, Sácalo y déjalo olfatear. eso tarda. Adelante, Memo. Quitarlo de la puerta. Exactamente. No le das acceso a lo que le ladra, ya no ladra. Problema solucionado. Y esto va a ser muy importante. Porque y es algo de lo que se quejan muchos entrenadores en contra de los educadores. Dice, es que tú lo solucionas en un año, no manches. O sea, te vas a tardar un año en que el perro termine de quedar como tú quieres. ¿Cómo haces que el cliente te pague un año? Así de fácil. Se lo solucionas a la primera. Pero el cliente sabe que esa no es la solución. Pero sabe que tuviste la habilidad suficiente para solucionárselo. Y de una manera que no le costó mucho trabajo, de una manera que es cómoda, de una manera que el problema simplemente se fue. Algo que me pasa mucho es que yo siempre les advierto, esto te va a funcionar 3 meses. Si lo sostienes por más de 3 meses, tu problema se va a volver mucho más grave. ¿Por qué? Porque van a surgir otros problemas. No puedes simplemente suprimir el comportamiento, porque ese comportamiento se va a empezar a acumular y de repente va a explotar. Entonces, pues no te conviene dejarlo para después. Muchos clientes lo dejan para después y después revisan, ay, es que mi perrito ya hizo otra cosa. Ah, sí, te lo advertí. Ahora paga. Es un argumento bastante poderoso. Ajá. Ray, Sí, Ray, y había levantado también la mano Manuel, pero no sé si ya contestaron. Así es, ya lo contestaron. Gracias, Benjamín. Ok, adelante, Ray. Con todo respeto, se me hace una estafa. ok, Siempre soy respetuoso con todos los ponentes, con sí, todo, adelante. pero se me hace, el problema sigue ahí. Sí, El por quitar al supuesto. perro del portón, el problema sigue ahí. Ujú. Tienes que trabajar más Sí. y no es ético, ¿sí? Aparte de mi trabajo y lo que aprendí en el ejército, es la ética ante todo. Ujú. El ser honesto, el quitar al perro de ahí, ¿sí? Solo estamos disfrazando un problema. Como bien, ahorita lo dijiste también, al final de cuentas va a regresar ese problema transformado en otra cosa. Y Ujú. puede cargar otras cosas, como lo acaba de decir también en lo de la mesa, en Así es. agresiones diferentes, en situaciones, en problemas peores aún, porque estamos cargando esa agresión, ese problema, esa energía debe de salir en algún momento. Ujú. Entonces, por eso pienso que esa es una verdadera estafa, y decir que el dueño tiene que pagarme un año. Entonces, ¿cómo me puedo llamar rehabilitador, instructor, adiestrador, todo lo que engloba todo el trabajo con los perros? Si solo estoy disfrazando problemas, ¿sí? Haciendo otro problema para que me sigan pagando en diferentes situaciones. Entonces, no es, Lo entendiste mal. sí, Ajá. tal vez sí, pero eso es esas fueron tus palabras, ¿no? Sí, sí, sí. Pero te faltaron algunas palabras dentro de esas Sí, palabras. ¿Por qué? varias palabras Porque más, palabras menos, no, palabras es más, que palabras menos. Igual, el perro, para mí, lo que he estado escuchando, tiene faltas de comunicación, falta de tiempo, ¿sí? No lo entiende bien el dueño. Entonces, sí hay que hacer que el dueño entienda cuál es el problema, ¿sí? Construir al, a- el comportamiento y mejorar el comportamiento del dueño, ¿no? Para que el perro empiece a cambiar con el apoyo del dueño, porque va a vivir con el dueño, no contigo, no conmigo, no con el instructor, el adiestrador X, ¿no? Entonces, enseñarle y darle herramientas al dueño para que él sea el apoyo para el trabajo, en mi opinión.
Ujú. Sí, pues es que no entiendo en dónde está el conflicto ético, porque es exactamente lo que acabo de decir. Porque lo que establecí es que hay dueños que prefieren saltarse tu recomendación de trabajarlo de inmediato y prefieren esperarse hasta que surja otro problema. Y no veo ahí dónde está la traición ética y desde el principio al cliente le estás diciendo, oye, esto que estamos poniendo es un parche y es un parche que te va a joder más adelante si es que no trabajas con el perro. Ajá. Y digo, no me molesta que lo menciones así. Créeme, convivo con muchos entrenadores. Y hay veces en las que se percibe así, pero y está bien, ¿no? Cada quien percibe las cosas eh, como las percibe y ya, y no se puede hacer nada al respecto, ¿no? Eh, pero lo que estoy diciendo es bastante distinto, ¿ok? No se trata de engañar al cliente, no se trata eh, de ir por la vida poniendo parches, pero si el cliente reacciona así, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Obligarlo a que trabaje el perro? Pues no, no se puede. Es lo que estoy hablando, es una realidad práctica y una realidad práctica que me sucede a mí con mis clientes. Ajá. ¿Por qué? Porque hay cosas correctas que hacer, definitivamente, pero no toda la gente va a tener mm, las El tiempo y ganas la disposición. suficientes de trabajar estas cosas y a veces necesitan que la cosa empeore lo suficiente como para darse cuenta de que tienen que hacer algo ya. Ajá. Pero sí, de ninguna manera estoy estableciendo que provoquemos un problema para después poder cobrar más. Definitivamente no. Y te lo puedo decir porque muchos de mis programas, pues me puedo tardar si tú quieres 2 años trabajando el problema, pero esos 2 años no significa que le esté cobrando yo de 800 pesos la sesión y nos vemos diario, ¿no? Ese año y medio. ¿Por qué? Pues son problemas que requieren supervisión remota y entonces, pues de repente veo al cliente cada 3 meses, mientras él ejecuta lo que tiene que ejecutar, ¿no? Y al final el costo de eso termina siendo muchísimo menor que el costo de eh, un entrenamiento de un mes. Entonces, no va por ahí. ¿Vale? ¿Vas a tener el problema 1 año, 2 años? ¿Vas a trabajar el problema 1 año, 2 años? Voy a trabajar el problema lo que necesite trabajarlo, porque no depende de mí, depende del perro y depende de la constancia del cliente. ¿No sería mejor que instruyeras al dueño? ¿Sí? Obviamente estoy consciente de que hay dueños que no les gusta trabajar, no quieren trabajar, pero eso es parte de la iniciación en el trabajo, hablar claramente y decirle al dueño, lo que yo argumento con el dueño. Puedo ser, no estoy diciendo que sea el mejor adiestrador del mundo, pero sin su ayuda yo no soy nada, ¿sí? Usted tiene que apoyarme, usted tiene que trabajar para que esto cambie, ¿sí? Si usted pretende tener este mismo problema siempre, ¿sí? Y volverme a llamar una y otra vez, ¿sí? Y quiere tenerme aquí, sí, el problema va a seguir. Entonces, no ocultarle nada. Pero el yo estar con un solo cliente 1 año, 2 años, ¿sí? Con un problema, no se me hace, como te lo dije, disculpa, ¿no? No, No se está me bien, hace, adelante. no se me hace ético, ¿sí? No se me hace práctico, ¿sí? ¿Cuánto tiempo te parece práctico o ético? Sí. Entre más pronto termine el problema, ¿sí? O la situación, ¿sí? ¿Cuánto tiempo? Con eso, ¿sí? Depende mucho del problema, ¿sí? Depende del problema, depende del dueño. No te puedo decir porque todos los perros son diferentes, todos tienen problemas diferentes por los dueños que también son diferentes, ¿sí? Entonces no puedo darte una cifra exacta, ¿sí? Pero si Pero, puedes decir que pero un 2 años, año y 1 año, medio, 2 años, sí, es tremendamente, sí. correcto. Ajá. No es correcto porque queremos salir del problema y si salgo de ese problema más rápido, tengo la oportunidad de ayudar a otro perro, ¿sí? A otra Ajá. persona. Sí, esa es Ok. mi situación aquí.
¿Me puedes decir un poco cómo es eso distinto a lo que yo dije? ¿Lo arreglas desde la primera sesión y después trabajas lo que tienes que trabajar? No puedes arreglar algún problema, solo estás disfrazando, no arreglaste el problema. Por eso tengo que trabajar 2 años. Hablaste de la situación para otra cosa, ¿sí? Pero no arreglaste nada. Ujú. Quitar al perro del portón o del lugar donde está ladrando no arregla nada. Ok, ok. Bueno, sí. Mi opinión. No tuvieron esa sesión conmigo, pero el paso número 0, porque no es ni siquiera el 1, en la corrección de problemas de comportamiento, es evitar que el problema se siga presentando, porque entre más se presenta el problema, más lo ejercita el perro y más hábil se vuelve presentando el problema, ¿no? Entonces, tu trabajo número 1 es evitar que el perro siga repitiendo esa conducta desde el día 1, porque cada repetición va a hacer que te cueste más trabajo quitar esa conducta. Y entonces, para mí, es sí o sí, desde el día 1 aplicas el parche. Pero bueno, esa es mi manera de trabajar, todos trabajamos distinto. Y cuando hablo de un tratamiento de 2 años, pues hablo de problemas como problemas relacionados con la separación, ¿no? Que toman bastante tiempo trabajarlos. Entonces, que alguien puede trabajar ansiedad por separación en menos de 6 meses, que me lo presenten, por favor. Jairo. Adelante, Jairo. Pues no sé si vamos a ver mi caso, Sí. que fueron el que dijeron que íbamos a ver. Hoy no, pero la próxima yo sí. con ese perro, justo yo con ese perro trabajé un año completo. O sea, incluso un poquito más. Fue de enero a febrero del año siguiente. Entonces, sí, yo por experiencia propia sé que hay perros que no arreglan su problema en un mes, en 6 meses. No me acuerdo en qué libro lo leí, eh, pero fue de los primeros que leí para modificación de conducta. Y lo primero que o de las cosas claras que muchas veces hay que tener en cuenta es que puede ir desde los 3 meses hasta los años para cambiar problemas fuertes. Eh, Sobre todo si hay temas de fobias, de miedos, donde no puedes aplicar aversivos, donde no puedes aplicar sometimientos, donde si tú te excedes un poco en la fuerza para que el perro a lo mejor no te jale o no se desborde, y no tuviste o no reaccionaste a tiempo, o simplemente ibas en un paseo y el perro reaccionó y porque no alcanzaste a hacer algo en el trabajo, obviamente el cliente mucho menos va a tener la habilidad si tú no la tuviste. Entonces, esos choques son retrocesos que va teniendo el perro. Entonces, vuelves a intervenir y vuelves a intervenir y vuelves a levantar y a bajar al perro. Entonces, por experiencia propia, yo he trabajado un año y un mes a un perro. Que al final de cuentas, el perro es controlado, pero no terminó de estar al 100%. Ya por lo menos no me jala la dueña, que es una cosita, o sea, súper chiquita, mide como unos 50 y tantos la señora, es una señora ya de 40 años, en donde el perro le quebró un brazo, donde el perro la arrastró, donde el perro casi le quebra las costillas por jalarla. El perro lastimó a 4 o 5 perros antes de yo empezar a trabajar con él. Entonces, yo la verdad es de mi caso que más hablo porque yo estoy orgulloso de lo que logré con ese perro y puedo decir que no está al 100%.
Los problemas que tienen que ver, sobre todo con dos cosas como puntos de origen, que es estrés gestacional y errores de periodo sensible, son los que nos van a costar más trabajo y nos van a costar más tiempo y nos van a costar más trabajo en función de la edad que ya tenga el perro. ¿Por qué? Porque ha tenido todo ese tiempo para practicar la conducta que nos está haciendo problemática. Y algún cálculo conservador nos dice que necesitamos el doble de repeticiones de la conducta buena que las veces que la conducta mala se ha ejecutado. Entonces, échenle cuentas. Estoy buscando aquí para tener la cita completa, pero aquí está. Karen Prior, en su libro de No lo mates, enséñale, nos dice que hay 8 formas básicas y simples, generales, y de las cuales pues se pueden sentir inclusive inescapables para modificar una conducta. Déjenme encontrarlo, creo que es el capítulo 8. A ver si de casualidad esto tiene un índice. No. Ok, hadas. Aquí Sí, es estamos. lo que, Sí, adelante, adelante. lo que buscaba. Pero al final de cuentas, a mí también, yo soy de los que va a domicilio y yo nunca me llevo el perro porque trato de que el dueño aprenda lo más que pueda. Nosotros llevamos años estudiando el comportamiento de los perros. Es imposible que en cuestión de un mes, una semana, el dueño aprenda todo. Entonces, no digo que también, Fíjate que ahí los que estamos del lado del educador canino regularmente tenemos medio satanizado el llevarse al perro fuera de casa. Sin embargo, eh, la experiencia me dice que hay casos en que sí los lo que necesitan. debe hacerse así. Y no solo puede hacerse así, debe hacerse así. Uno de ellos lo tengo ahorita, ¿no? En donde el beneficio reportado de sacar al perro de ese lugar con esos dueños específicos y hacerle un cambio total de ambiente, le va a traer muchísimos más beneficios que el trabajo que nos va a costar después el hacer el emparejamiento con el dueño. Ajá. Todo se tiene que ver a partir de una matriz, creo yo, de costo-beneficio, ¿no? Y dependiendo del problema muy específico que tenga el cliente y qué tan sobrepasado está el cliente, que es una de las mediciones que también tenemos que tomar. Ajá. ¿Por qué? De los métodos que les decía hace rato de Karen Prior, son 8, ¿no? El número 1 es la solución universal para cualquier problema de comportamiento, es matar al perro. Muerto el perro, se acabó la rabia. Si matas al perro, dejas de tener el problema de comportamiento. Y sabemos perfectamente que ese es, eh, en muchos casos, ese es el primer pensamiento que pasa por la mente del cliente. Ya, duérmanlo, ya no lo quiero ver, ya, ¿no? O su versión más suave y contemporánea, vamos a darlo en adopción, ¿no? Sí. El segundo método es el castigo, ¿no? El favorito de mucha gente, aunque en realidad no produce resultados tan buenos, ¿no? Después tenemos el reforzamiento negativo, ¿no? Eh, dejar de joderlo cuando hace lo que queremos. Después tenemos la extinción, ¿no? Que es casi casi dejar que el comportamiento se muera por sí mismo. Y después entramos a los métodos más funcionales, éticos, a los mejores, por decirlo de alguna manera, aunque
tiene un juicio de valor eso, ¿no? El quinto es enseñar una conducta incompatible, es decir, te enseño a hacer algo que no te permita hacer lo que querías hacer. El método 6 es poner el comportamiento bajo un control de estímulos, es decir, no me gusta que ladre el perro, le enseño a ladrar y entonces ya nada más ladra cuando yo le digo. El método 7 es moldear la ausencia de ese comportamiento. Mientras no estés realizando ese comportamiento, vas a obtener recompensas. Y no, si lo realizas, las recompensas se tienen. Y el último, que creo que debería de ser nuestro objetivo en todos los casos, cambiar la motivación de ese comportamiento. Hacer que el perro deje de estar motivado para realizar la conducta. Porque si llegamos a eso, si llegamos a cambiar la motivación, estamos hablando de una rehabilitación completa y total, porque el perro ya no tiene ninguna necesidad de ejecutar esa conducta a pesar de que tenga la oportunidad. Y llegar a ese cambiar la motivación, créanme que no es un trabajo de 3 meses, definitivamente, ¿no? ¿Cuántas veces ustedes mismos se han querido cambiar una motivación? Y saben lo complicado que es siquiera intentarlo. ¿Vale? ¿Algo más? ¿Alguien más, chicos? Bueno, yo para terminar lo que hablaba, era que, pues al final de cuentas, eh, creo que a lo mejor todos tenemos propósitos diferentes. En mi caso, sí, o lo que yo trato de hacer es educar lo mejor que pueda al dueño para que si en algún futuro tiene otro perro o él mismo le despierto el interés de educarse y aprender más, pueda él mismo ayudar a otros perros sin necesidad De de que necesitar de estemos ti. nosotros. Ujú. Exacto. Es un propósito excelente, excelente, excelente. Eh, Sin embargo, también se puede ver como una estrategia de gobierno en donde hay que educar a la población. Sí, Es justamente. muy complicado y solo se puede llegar ahí con cierto tipo de cliente, ¿no? Sí, Necesitas que el cliente ya traiga una configuración específica para que acepte caer en ese tipo de programa. Y son clientes excelentes y me encanta tener de ese tipo de cliente porque te deja explayarte, ¿no? Y tiene esa hambre y ese deseo de dime más, necesito saber más. Y te está fregando. Oye, el perro levantó la patita, ¿por qué levantó la patita, no? Y dices, órale, qué desgastante, pero qué chido, ¿no? Tienes ese interés, me encanta, sí, tú sígueme preguntando y me vale madres que ya esté cansado de ti, tú sígueme preguntando. ¿Por qué? Porque no quiero apagar esa curiosidad, porque es justamente lo que se intenta despertar en muchos dueños. Eh, pero, siempre hay un pero. Eso hace muy chiquito tu mercado. Entonces, si pretendes vivir de esto, es algo que hay que tomar en consideración. Y además, tenemos que tener los instrumentos adecuados para poder identificar a ese tipo de cliente desde el principio. ¿Por qué? Porque nuestra estrategia va a ser muy distinta que con otro tipo de cliente, ¿no? Hay que tener sí, instrumentos y de preferencia estandarizados que nos permiten tener como las cosas más regulares para poder clasificar esos clientes y poner los momentos de fricción en donde van y los momentos de apoyo en donde van para mantener vivo ese deseo en el cliente, porque ese deseo también se puede morir con la guía inadecuada. Entonces hay que tener cuidado.
¿Alguien más? Memo. Manuel. No, muchas gracias, Benjamín. Adelante, Memo. Sí, yo referente a lo del perro y el portón, no se me hace ni poner un parche, sino simplemente evitar el comportamiento. Ujú. Entonces estás evitando el comportamiento nada más, pero no estás corrigiendo nada, nada más evitas Así el es. comportamiento. Ujú. ¿Por qué? Porque, como les repito, de los primeros pasos en la modificación de conducta es evitar que la conducta se siga repitiendo. Tenemos que evitar a toda costa que el perro siga ejercitando esa conducta. ¿Por qué? Porque cada día se va a volver más hábil ejecutándola y porque cada repetición de que el perro haga eso nos va a costar 2 repeticiones de que no lo haga. E incluso otro ejemplo, por ejemplo, cuando el perro se hace el baño adentro, me dice, ¿qué hago? Le digo, pues no lo metas el primero, ¿no? Y fíjate, chistosamente, a veces el perro se acostumbra tanto a estar afuera, a no entrar adentro y hacer el baño en un punto, donde el perro empieza a buscar el otro comportamiento, hacer afuera. Pero es lo mismo, al final de cuentas no estás corrigiendo, no estás quitando nada, nada más simplemente evitaste el comportamiento. Pero, y Pero, por eso o sea, les digo que pues, ese instrumento no nos tiene que dar respuestas, nos tiene que dar preguntas. Y la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué hace esto el perro? ¿Qué es lo que gana? ¿Por qué fregados el perro está teniendo esta conducta? Ajá. Aquí en este caso que presentamos, pues a- a mí desde ver los colorcitos se me hizo evidente qué pasaba, ¿no? Pero no puedo dejar de saber que es un sesgo, y es un sesgo mío, y es un sesgo que traigo arrastrando por la cantidad de perros que he trabajado, por la cantidad de análisis que he hecho de perros. Pues ya en cuanto lo veo digo, ah, sí, es esto, ya, ¿no? No hay por qué rascarle más. Pero, ¿qué es eso? Eso es una hipótesis. Y tienes que comprobar tu hipótesis. Si la hipótesis no se comprueba, ya valiste. Ajá. Y entre más experiencia ganas, tus hipótesis empiezan a ser más acertadas. Pero eso no significa que no las compruebes. Y en modificación de conducta, la comprobación de las hipótesis regularmente es el tratamiento. Entonces, empiezas a aplicar el tratamiento y si tu tratamiento no funciona, tu hipótesis está mal. Pero si te quedas encerrado en que ya el perro tiene esto, ya valiste. Porque vas a seguir trabajando de esa manera hasta que te salga, cuando no te va a salir. ¿Por qué? Porque tu hipótesis es incorrecta. Y darse cuenta de que la hipótesis es correcta o incorrecta, regularmente no toma mucho tiempo, ¿no? Para mí regularmente es, bueno, vamos a intentar esto por 2 semanas, en 2 semanas me hablas y me dices si funcionó o no, o que también funcionó, porque hay hipótesis que pueden estar medio bien, hipótesis que están medio mal. O sea, vamos por el camino correcto, pero todavía no le atinamos al problema de raíz. ¿Por qué? Si vemos que hay varias cosas alteradas en un CIBARC, regularmente todas esas alteraciones al CIBARC vienen de un solo punto. Tu trabajo muchas veces es encontrar cuál es ese punto. Porque si encuentras ese punto y actúas directamente sobre ese punto, no vas a desperdiciar sesiones. Estás trabajando exactamente en donde tienes que trabajar. ¿Vale? Pero bueno, además esta clase no es sobre tratamiento. ¿No? Esta clase es solamente de por qué es importante tener este tipo de registro y cómo nos puede ayudar este registro a hacer mejor nuestro trabajo, ¿no? ¿Y por qué no es sobre tratamiento? Porque desafortunadamente el castigo funciona muy bien en el momento. Y el castigo nos refuerza a nosotros. ¿Por qué? Porque vemos que efectivamente con un jalón del correa el perro deja de jalar, ¿no? Entonces parece muy evidente que el tratamiento funciona cuando en realidad
no. Pero para darse cuenta de ese en realidad no, hay que ver un montón de cosas, además del comportamiento del perro, ¿no? Y a mí me gusta decir que es muy rara la ocasión en la que yo tengo que actuar directamente sobre el comportamiento del perro. ¿Por qué? Porque hay dos pasos en la jerarquía de en la jerarquía de en la jerarquía de procesos de modificación de conducta que si no nos los saltamos resuelven el 75% de los, bueno, no menos porque el uno es más pesado que otro, pero resuelven un montón de casos. Y el paso número 1 es veterinario. Primero al veterinario. Y yo sé que es difícil de repente convencer al cliente de que primero tiene que ver al veterinario y tenemos que justificar muy bien por qué tiene que ver al veterinario el cliente. Y eso requiere de muchísima preparación, ¿no? Yo lo hago, pero me sigo sintiendo bastante insuficiente para hacer todas las recomendaciones que tengo. Afortunadamente tengo un veterinario excelente que le gusta escuchar mis hipótesis y le encanta ayudarme a despejarlas, lo cual también es difícil de conseguir. Y la segunda, el segundo método que tenemos que utilizar para modificación de comportamiento es la modificación del medio ambiente. El perro no tiene ningún problema. El perro hace las cosas porque necesita hacer las cosas y punto. No hay por qué rascarle más. Ajá. Pero si cambiamos el ambiente, la conducta cambia. Lo que hay que buscar es que tenemos que cambiar en el ambiente para que ese perro no tenga necesidad de hacer la conducta. Manuel. Muchas gracias, Pablo. Siempre trato de hacer similitudes con temas en los que he desarrollado cierta experiencia cuando estoy tratando de aprender un tema nuevo para que a mí me quede más claro el objetivo en cuestión. Aprendizaje significativo, muy bien. Y en este caso, recuerdo perfectamente que mencionas el aspecto comercial y creo que muchos de nosotros estamos sobre ese objetivo, el aspecto comercial. Y yo lo que estoy haciendo en este momento es recordar las muchas veces que estuve en sesiones de entrenamiento, de aprendizaje en actividades de labores de ventas. Y lo primero que hacíamos, por ejemplo, era detección de necesidades de entrenamiento. Cuando identificábamos necesidades de entrenamiento de nuestra fuerza de ventas en base en qué se les dificultaba más o qué querían aprender o desarrollar más de algún tema en especial, sobre ahí nos enfocábamos para hacer capacitación a vendedores. ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, si estábamos atendiendo a algún cliente y la detección de necesidades de ese cliente era simple y sencillamente cómo se debía tomar un medicamento, sobre eso nos enfocamos en el entrenamiento. Y lo estoy empatando con algo que dijo Memo hace unos minutos, en que le preguntaba una hipótesis en un marco teórico, en donde el dueño le decía, es que mi perro se hace adentro. Y Memo simple y sencillamente dijo, pues no lo metas, déjalo afuera. Entonces, así de simples algunas cosas las podemos entender desde mi muy personal punto de vista, en donde la solución nos la está dando el cliente cuando sabemos preguntar, y esta es la base que yo identifico del análisis que estás sugiriendo, que estás mostrando, la detección de lo que el cliente. Por eso es importante que el propietario conteste el cuestionario, porque él nos está dando la pauta a seguir hacia dónde debemos dirigir las actividades que vamos a hacer con el perro, ¿sí? Así lo entiendo yo. Que el cliente, que el propietario nos dé el cuestionario, porque de esa manera, de una forma velada, nos está diciendo qué es lo que quiere que hagamos y qué quiere que hagamos en primero, en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto lugar. Así lo estoy entendiendo yo. Gracias. Sí. Y de hecho, puedo mencionar un caso activo que tengo ahorita, un caso que conoce muy bien Juan Carlos. ¿Por qué? Porque los clientes
llaman por una necesidad urgente y apremiante de que los perros dejen de ladrar. ¿Por qué? Porque se dedican a trabajar remotamente por Zoom. Entonces el perro ladrando en el fondo no se escucha nada profesional. Entonces pues ya les estaba empezando a afectar. Y el CIVAC reveló un montón de problemas más. De hecho eran 38 si la memoria no me falla, ¿no? Se detectan 38 problemas en el CIVAC. Y el cliente dice, me vale madres. Yo quiero que me resuelvas los ladridos. Se resuelve el ladrido y de repente, oye, es que mi problema más grave y urgente es que el perro es reactivo. Ah, bueno. Este foco del cliente, este foco en la urgencia, esta percepción del problema se va modificando con el tiempo y tenemos que ser lo suficientemente hábiles para ir detectando eso, ir trabajando conforme el cliente va percibiendo esas cosas. Pero les repito, mientras en el fondo y en secreto estamos viendo por el perro. Hoy lo que vimos es enfocado al cliente. Ajá. Hoy ahorita no me estoy preguntando qué siente el perro, no me estoy preguntando por qué está mal su bienestar, cómo lo voy a mejorar. No, no, no. Ahorita estoy viendo el cliente. Ah, ¿por qué? Porque el cliente es el que me va a permitir el acceso al perro. Si quiero ayudar al perro, tengo que ayudar al cliente, quiera o no quiera. ¿Ah? Es algo que no podemos dejar de lado, me parece. Ajá. ¿Por qué? Porque el perro, el cliente ya tiene la opción de matar al perro o darlo en adopción. Siempre la va a tener y es algo que queremos evitar. En algunos casos porque conozco entrenadores que muy fácilmente dicen, no, pues ya cámbialo de casa y así solucionamos los problemas de todos, ¿no? No digo que no sea así, pero no me parece la mejor vía. ¿Vale? ¿Algo más? Y otra vez me pasé un montón de tiempo. Gracias, Pablito. Pues, qué bueno que salgan dudas, que de repente no estemos de acuerdo porque se aclaran y se abren también otras preguntas. Como dijiste, pues sí, el cuestionario nos lleva a tener más preguntas. Incluso comentaron ahí que el cliente mismo se da cuenta de muchas cosas que él está contestando y que a lo mejor no se daba cuenta. Me hace muy interesante. Y también, pues lo que yo les platicaba a ellos, que yo vi cómo hacías tú lo de la graficación, porque puedes empezar a encontrar resultados. Les decía, si no está ahí, no lo puedes subrayar, no está, pues es que no está. Entonces es una manera de justificar y entregar pues algo más profesional, Si no está ahí, el cliente no lo percibe. ¿sí? Y si no lo percibe, no importa si se lo dices porque no lo va a ver. Y es una manera más de profesionalizarnos. Y efectivamente, o sea, hay cosas que las podemos arreglar en un ratito, hay cosas que a lo mejor se van a alargar mucho tiempo y pues pues vamos no a jugar, sino nos vamos a adaptar y pues es un círculo que tenemos que convertir en un círculo virtuoso y que debemos de dar algún buen resultado. Adelante, Memo. Espérame. Fíjate que Mark McCabe establece eso como alineación de agendas. Tenemos que alinear la agenda del cliente con la agenda del perro y con nuestra propia agenda para que los tres trabajemos hacia el mismo lado para obtener el mejor resultado posible. Ahora sí, Memo. Sí, no, yo varias cosas. La primera es, hablando de tiempos, por ejemplo, una persona que se dedica a entrenar caballos se avienta 2 años con el caballo en su casa, por el tipo de métodos que manejan. No, Y déjalo en perros. O sea, en perros, la regla general que existe para un perro operativo es 2 años de entrenamiento. sí, Para uno llegar a un de objetivo. detección, 4 Ajá. meses, 5 meses. Pero bueno, y hablando, por ejemplo, de perros comerciales, una obediencia comercial, yo en lo personal, yo me los llevo a las instalaciones. Yo casi es muy raro que vaya a ir a una casa.
Y para yo estar observando, no depender de lo que me diga el cliente, sino yo realmente observar al perro y hacer modificación de conducta totalmente enfocado en el perro. Como no tengo yo ya mucho tiempo ahí con el cliente, entonces el perro y yo estamos de cuenta que me convierto yo en el dueño del perro y cambia ahí mucho ese enfoque de estar atendiendo, a excepción de cuando va el cliente a verlo cada 8 días o cada X. Ahí cambia totalmente. Ahí estoy viendo lo que quiere el cliente, pero yo ya conozco al perro. Entonces, si el cliente me dice, no es agresivo, yo, no, sí es agresivo. No es esto, no, sí hace esto. Pero yo sí directamente, por ejemplo, hoy me llegaron tres por agresión, 3 perros reactivos llegaron allá a las instalaciones. Hoy. Y uno decía, Y si te digo que esto lo puedes hacer con preguntas. sí, haz de cuenta que yo no hago el cuestionario, pero sí me siento como 1 hora preguntándoles al cliente. Desgraciadamente no las apunto porque me da flojera. Pero sí, ¿y cómo es esto? ¿Y cómo te hace esto? O sea, sí, me la vivo como 1 hora preguntándole cuando llega un perro ahí. Pero sí no tengo la costumbre y el programita que subiste está padrísimo, sí, el que donde contestamos las preguntas, la app. Y lo haces en el celular y listo, en cualquier rato. Porque sí son un montón de preguntas, ¿no? Está muy bueno. Pero lo que haces de el proceso de escucha activa es también muy importante, ¿no? Dentro de mi flujo es el cliente me contacta, lo mando a contestar el cuestionario. Después de contestar el cuestionario van otra serie de preguntas y después de esas preguntas a partir del cuestionario viene la entrevista de escucha activa, porque de ahí yo hago un análisis psicográfico. Pero bueno, eso ya es otro rollo y ese es más inventado. Ese sí no está estandarizado y no hay parámetros para que yo se los pueda enseñar, pero bueno, es algo que yo hago. Porque ahí en el psicográfico me doy cuenta de qué nos está dando cuenta el cliente, qué es lo más importante, en dónde me está mintiendo y por qué. ¿No? Entonces ya tengo ese insight del cliente que me va a ayudar muchísimo después para comunicarle las cosas. Sí, dicho, te toca al cliente, bueno, ya, lo pueden decir ustedes, pero te toca al cliente que piensa que es magia, que te lo va a dejar una semana y ya va a hacer todo. Al cliente que le dices, mira, se va a enseñar a hacer esto en X tiempo, pero a ti te queda todavía trabajar mucho con tu perro para solucionar más problemas. O sea, no puede acabar aquí. Lo que yo te estoy dando es una herramienta para que tú la sigas usando y el perro siga modificando su conducta a llegar a un punto donde ya consigamos algo. Pero esto no es de 5 semanas y ya se convirtió como por arte de magia. Pero Algo que yo hago para evitar la cuestión de darle tiempos al cliente es que no lo estableces por tiempos, sino por objetivos, ¿no? Es decir, a ver, nuestro objetivo final es este, ¿no? Y entonces esto se divide en 4 etapas. A la primera etapa vamos a llegar cuando el perro haga esto, ¿no? Y a la segunda etapa cuando el perro haga esto. Y la siguiente etapa cuando el perro haga esto. Entonces el cliente deja de enfocarse en cuánto tiempo le va a tomar, sino en, pues hay que hacerlo para que llegue más rápido y me cueste más barato. ¿No? Entonces es un truquillo por ahí. Y que va. Se despidió tu invitado. Juan Carlos. Sí, pobrecito. Trabaja mucho. Muy bien. ¿Alguien más? Ubaldo, ¿sigues ahí? ¿Quieres preguntar algo? No, todo bien. Sí, aquí sigo, Benja. Ok. Adelante, Jairo. Tenía apagado el micrófono, perdón. El cuestionario del CIBARC lo puedo encontrar en internet. ¿Cómo se lo puedo hacer llegar a mis clientes? ¿Usted mismo lo estructuró el suyo? ¿Cómo es? Esperaba que me hicieran esa pregunta, pero el CIBARC, la versión superficial del CIBARC es gratuita y está disponible en la Universidad de Pensilvania.
¿no? Ahorita le mando a Benja el vínculo para que lo conozcan. Pero el ciber gratuito solo nos entrega el resultado graficado final junto con los números. No nos entrega las preguntas con sus respuestas, lo cual nos limita muchísimo en la cantidad de información que podemos aprovechar del mismo cuestionario. Sin embargo, para llegar al primer nivel de análisis de decir, bueno, el perro tiene problemas en la excitabilidad, vamos a trabajar sobre eso, funciona de maravilla. Ajá. Pero ya si quieres hacer un trabajo más fino, ya se empieza a complejizar. ¿Por qué? Em, por lo que cobramos en sí, bueno, más bien, por lo que podemos cobrar un trabajo, me parece, es por el nivel de personalización que le estamos dando al tratamiento. Y me refiero a personalizarlo en función del perro y en función del cliente, ¿no? Los tratamientos más costosos, bueno, los que tengo más caros en el catálogo, son aquellos en donde el cliente no quiere hacer nada y quiere que el perro mejore y quiere que lo haga en su casa. Le sale literalmente en un ojo de la cara. Pero si eso es lo que quiere y puede pagarlo, pues está bien, es su decisión, no es la mía, ¿no? Yo lo que hago es ofrecer una serie de opciones, ajá, en donde la primera opción es gratuita. O sea, ya por hablar conmigo, yo te voy a dar algo que mejore la vida del perro, porque es lo que me interesa. Y eso es gratis y no te lo cobro y quédatelo y úsalo todo lo que lo puedas utilizar. Pero después hay soluciones que empiezan a ser más personales, que van más a fondo, que van y que se ajustan al estilo de vida del dueño y que le cumplen sus caprichos de cómo quiere que sea el proceso. Ah, bueno, te puedo cumplir todos tus caprichos. No te preocupes, para eso me he preparado tanto, para poder ajustar tus parámetros a lo que se tiene que hacer. Ajá. Pero eso cuesta. El que quiera azul celeste, que le cuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque si además de que quieres un tratamiento hiperpersonalizado a domicilio, no quieres pagar, pues ahí sí estás malito, ¿no? Entonces yo lo que hago es presentar. A ver, mira, esta opción te cuesta 500,000 pesos, esta opción te cuesta 50 pesos. Tú decides, pero tú lo estás decidiendo y sobre eso me voy a ir. Si quieres subirle el nivel, pues Sí. le subimos. No hay problema. Sí, yo también tengo dos tipos de programa en el que trabajo con el cliente, con el perro y les dejo tarea y los veo una vez por semana o puedo ir 3 veces a la semana o puedo ir diario, pero pues el cliente decide lo que paga al final de cuentas. Mi Sí, tiempo tengo cuesta. clientes Ujú. acá en la ciudad, sí hay más clientes que dicen, no, pues la neta yo no tengo tiempo, trabajo desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, no estoy en todo el día y tengo un niño chiquito y nomás quiero que el perro se porte bien. Entonces, ¿puedes venir diario? Sí, sí puedo. Así es. Pero, pero me Nosotros interesó. estamos para dar soluciones, no más problemas. Sí, exacto. Sí, así es. Y pues sí, obviamente te va a salir más barato si tú haces la tarea Si y tú lo me haces, ves te una vez sale a la más semana barato, claro, claro, claro. que si vengo diario, porque al contrario, les cobro más caro la ida cuando voy diario que si voy una vez. Y Claro. es también para motivarlos a que se interesen en sus perros. Y muchos de mis programas justamente lo que necesitamos son 20 clases. En esas 20 clases yo te voy a enseñar a hacer todo lo que necesitas hacer. Y listo. Y sale muchísimo más barato. Si quieres que haga todo, yo lo voy a hacer porque lo sé hacer, porque es más, no me va a costar trabajo. Me aburre, pero lo puedo hacer, ¿no? No, yo al contrario les digo, pues, tú me estás pagando por venir a jugar con tu perro, la neta, o sea, yo me entretengo cada vez que vengo al perro, para mí no es trabajo. Entonces yo Pues, feliz me pagas y te arreglo a tu perro, pero pues tú no vas a saber nada.
Y porque en el entrenamiento hay eh, la última frontera. Y la última frontera es un perro a prueba de cliente. Y esa última frontera se puede llegar, pero es muy difícil llegar. Y es muy caro. Es muy caro y es algo que, de hecho, en ambiente operativo se llega a hacer con relativa frecuencia, que es un perro a prueba de manejador. Aunque el manejador esté estúpido, que el perro detecte. Y que el perro se quede necio ahí. Y que aunque el manejador lo esté jalando, ¡ay, no, vámonos para acá! Que el perro se quede ahí. Y es uno de los objetivos de muchos programas operativos. Ajá. Pero cuesta trabajo, porque hay que hacer un trabajo muy fino de generalización y de permanencia y de persistencia. De que se puede hacer, se puede hacer. Es difícil, muy difícil. Muy bien. Oye, Canela, no había visto que estás ahí, no has participado hoy. ¿Quieres preguntar, decir algo, aportar algo? Hola, buenas noches. No, todo bien, muchas gracias. ¿Sí comprendiste más o menos cómo va todo? Sí, sí, más o menos ahí vamos. Órale, pues, gracias. Gracias. Pues entonces la próxima clase es el 17, pasado mañana. Vamos a continuar. A mí se me hizo muy padre. No le agarré hacia el mero centavo hasta que empezaron a preguntar, a analizar, porque me fue cayendo más. Se me hace muy interesante. ¿No? Y la próxima clase ya nos vamos a meter con el perro, ¿no? Bien. El problema real del perro, cómo, cómo lo detectas y cómo este tipo de instrumento te orienta hacia en dónde tienes que hacer las cosas. Ajá. No nos vamos a aventar todo el trabajo de análisis funcional con el caso complejo porque nos llevaría literalmente horas y días. Ajá. Es un trabajo muy pesado que con el cliente tenemos que saber dosificar, porque no le puedo agarrar y decir al cliente, la próxima vez nos vamos a ver 8 horas, ¿no? Y Se ahí me hizo estamos, muy 8 horas interesante preguntándole. eso que comentaste de manejarlo por metas, ¿no? Ujú. Por landmarks, por hit Está points, bien. ajá. Y vas entregando avances, él se va sintiendo con confianza y van siguiendo, van continuando. Exactamente, ¿por qué? Porque hay que construir confianza con el cliente, Muy ¿no? bien. Y creo que de los adiestradores eh, más exitosos, por decirlo de alguna manera, son aquellos que se ganan la confianza con el cliente. Y además son exitosos por un efecto muy interesante que pasa también en psicoterapia. Y esto es que importa más en psicoterapia la relación que se crea entre el paciente y el tratante que el tratamiento en sí mismo. ¿Por qué? Porque el paciente necesita tener confianza en lo que dice el tratante para hacerlo. Si no existe ese vínculo de confianza, no vamos a avanzar. Y recuerdo haber leído un artículo al respecto de eso con perros, pero no lo he vuelto a localizar. Entonces puede ser una fantasía mía, pero decían que exactamente lo mismo pasa en el adiestramiento canino. Si el adiestrador logra un buen nivel de confianza con el cliente, el perro sale mejor, independientemente del método que utilice. ¿No? Me encantaría verificarlo con el artículo, pero ya no lo he vuelto a encontrar. Si algún día lo encuentro, se los pasaré, pero yo supondría que es así. Muy bien. Pues muchas gracias, Pablito. Muchas gracias a todos ¿Por por qué? haber asistido. Si alguien oye, ¿no? El cuestionario, pues habrían para que lo conozcan. No sé si hay algún problema, Pablo. Sí. Y bueno, me faltó terminar la idea. Hay una versión pagada del Cyborg y nos cobran por bonche de Cyborgs. Entonces, el primer corte es a 50 Cyborgs al año, el segundo corte creo que es a 200 y cosas así, y cada uno va costando más caro y ahí sí nos entrega el cuestionario completo. ¿Ah? Ok. La versión que ¿Y yo ese en tengo la dónde se saqué encuentra? en el vínculo de la Universidad de Pensilvania que les voy a mandar.
Ajá. Muy bien. La versión que yo tengo del Cyborg es una traducción mía. En estos días va a cambiar a la versión en español ya validada para español de México. Y los parámetros los saqué de varios artículos, ajá, para saber qué se califica en dónde y cómo se hacen las cuentas para que las cosas salgan. Lo que no tiene ni va a tener mi cuestionario frente al de la Universidad de Pensilvania es el parámetro actualizado de referencia. Y recientemente el parámetro actualizado de referencia del CIVAC ya toma en cuenta la raza. Y sí, cambian un poco los parámetros en función de la raza. Entonces, si pueden y quieren tener acceso a ese CIVAC completo y actualizado, directo el de Pensilvania. Y ya intenté hackearlo muchas veces, pero no he podido. Yo no tendría tantos problemas. La mayoría de mis clientes viajan mucho al extranjero, saben inglés. El problema es que yo no sé inglés. Pues ya va a estar en español y español mexicano. Sí. El mío, digo, nunca he pensado en venderlo o algo así, pero Va a decir, pregúntale al güey si hace esto o aquello. Va a ser bien mexicano. Bueno, pues un gustazo. Voy a dejar de grabar.